Y ya con nosotros, nuestra hermana Elisa Veras, con su espacio Hablemos de Migración. Hola, buenos días, bendecido martes para todos los radiocreyentes que nos escuchan en esta mañana y a todos, hasta todos aquellos que tampoco nos escuchan, pero que se encuentran en algún rinconcito del mundo. Bendecido día para todos. Y pues iniciamos este espacio que es de ustedes, Hablemos de Migración con Elisa Veras. Lo más ideal que he pensado para este día es iniciar nuestro espacio con un salmo que me encanta y que creo que es tan propicio partiendo de esta situación tan penosa que se está viviendo en el mundo, en especial en el país de Turquía, con este sismo que aconteció. Y pues quiero que se unan todos los radiocreyentes conmigo a pues orar con este salmo, encomendando este espacio al Creador por la intercesión de su Madre María. Aclamemos al Señor toda la tierra y sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas dando gracias. Entren a sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. En verdad, a todos los radiocreyentes he querido iniciar este espacio por medio de este salmo. A veces no somos o no entendemos algunas acciones, algunas situaciones que nos pasan, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a nuestro Creador? Al final, dar gracias incluso por aquellas cosas que pueden ser dolorosas y no entendemos, nos llevan de nuevo a la humildad y a sus pies para que en nosotros se haga su voluntad. Y encomendamos pues este espacio a nuestro Creador, a todos nuestros radiocreyentes, le pedimos que se pongan en sintonía para escuchar pues todo lo que tenemos en el día de hoy para compartirles sobre migración. Y antes que nada, pues a todos los nuevos que nos escuchan en el día de hoy, quien les habla, licenciada Elisa Veras, abogada migratoria y consular, que me encuentro pues aquí en la ciudad de Allentown, Pensilvania, ejerciendo, y también con oficinas en La Vega y en Santo Domingo, en República Dominicana, pero ofertamos servicio pues a toda la comunidad, en especial latina, no importa el país, lo importante es que usted pueda obtener un servicio de calidad en el ámbito migratorio y consular. Y en el día de hoy, pues antes de iniciar con nuestro tema, que estaremos hablando pues del parol, que es la nueva opción, por así decirlo, que está otorgando el gobierno de los Estados Unidos, tanto para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Pero antes de iniciar con nuestro tema, quiero pues darle una pequeña pincelada a todos nuestros radiocreyentes sobre el tema que vivimos o que compartimos la semana anterior en nuestro espacio Hablemos de Migración, y fue sobre el ajuste de estatus. Recordamos que cuando hablamos sobre el ajuste de estatus, estuvimos hablando sobre un proceso particular que permite a los migrantes regularizarse dentro de los Estados Unidos, siempre y cuando tengan un familiar directo, que sea papá, mamá, hijo menor de 21 años o cónyuge, que significa esposo o esposa. Que esta opción le permite, el ajuste de estatus le permite obtener una residencia sin tener que salir de los Estados Unidos, siempre y cuando cumplan con los requisitos del lugar. Muchas personas desconocen de este proceso, o algunos lo conocen pero no sabían si cumplían con los requerimientos, y estuvimos pues compartiendo sobre este tema. A todos los radiocreyentes que no pudieron estar, pueden acceder a nuestra plataforma de YouTube y pues ver, escuchar toda la información sobre este tema para poder orientarse e ir con el hilo con nosotros. Entonces,
Conversemos en el día de hoy sobre los procesos para el parol que está ofreciendo el gobierno de los Estados Unidos. Este parol estuvo implementado a raíz, vamos a hablar un poquito de lo que sucedió. Muchos saben que a raíz de la pandemia, en el gobierno, empezamos con el gobierno de Donald Trump, pues se implementaron muchas medidas un poco arbitrarias. Es un tema que no me gusta entrar muy a fondo porque algunos piensan que estoy a favor de Biden, no es de Trump, no es así, pero Trump más bien lo que implementó en su gobierno fue un tema de aplicar de manera rigurosa lo que establece la ley de inmigración de los Estados Unidos. Y fue donde se procedió a una gran cantidad de deportaciones para personas que se encontraban en estatus irregular migratorio dentro de los Estados Unidos. Bueno, entonces vino el proceso ya el gobierno de Biden, y con este gobierno pues se han implementado otras órdenes administrativas en favor de los migrantes para que estos pudieran, incluso habiendo entrado por frontera, tener opciones de regularizarse. Por eso muchos migrantes en la frontera se han entregado, o sea, de manera voluntaria, para obtener o pasar la entrevista de miedo creíble, que no es más que una entrevista con un oficial de migración, donde usted demuestra un miedo creíble de la razón por la que usted está huyendo o saliendo de su país y está pidiendo entrar en refugio o asilo aquí en Estados Unidos. Entonces, al pasar esta entrevista de miedo creíble, el oficial va a establecer pues un permiso de trabajo y una estadía temporal hasta tanto usted se presente en una corte de inmigración. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el año pasado, en el 2022, se hablaba del título 42. ¿Y qué es el título 42? El título 42 es más bien una orden que se estableció donde protegía de alguna manera al país de migrantes que querían entrar en masa, y que en este momento pues el gobierno, como una forma de proteger al país por salud, porque en ese momento estábamos en pandemia, estableció la deportación expedita a México hasta tanto esperar el proceso de asilo. Sin embargo, el pasado octubre, un juez de la Corte de aquí de los Estados Unidos estableció que esta orden era un poco abrupta y ordenó al gobierno de Biden de que el título 42 debía ser retirado, y como el gobierno no tenía un plan, le otorgó algunas semanas. ¿Qué pasó? Posterior a esto pasó que muchos migrantes, que es la realidad que tenemos hoy en día, empezaron a apersonarse en la frontera sur de los Estados Unidos, a raíz de que como ya no se le iba, o sea, como se iba a retirar el título 42 que establecía el tema de la deportación, entendían que al retirarse el título 42 se le iba a permitir la entrada a los Estados Unidos, que iban a pasar una entrevista de miedo creíble y que posteriormente iban a poder optar por un asilo. Pero ¿qué sucedió? Lo que ha sucedido hasta el momento es que la frontera ya no puede más. La verdad es que se están viviendo tiempos y momentos de mucha carencia, migrantes sufriendo, pasando hambre, pasando frío. Incluso hay migrantes que han muerto en el proceso de cruzar las diferentes fronteras. En República Dominicana se le llama la famosa vuelta por México, en otros países se le llama la vuelta de la muerte, pues cruzan el Darién, cruzan diferentes fronteras, o sea, Guatemala, algunos se van a Ecuador. O sea, una cantidad de nuestros países en Latinoamérica hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Actualmente la frontera está en su límite de recibir personas. Incluso el acuerdo que hubo con el gobierno de México también están al borde, ya no hay tantos refugios, ya no hay espacio. Y como el título 42
al final no se pudo retirar, la orden se retuvo, se procedió en frontera a poner oficiales fronterizos en una cantidad exorbitante para proteger la frontera. Entonces, esto llevó al que el gobierno, y quise poder llevar una pequeña secuencia para que puedan entender un poco de lo que está ocurriendo, llevó a que el gobierno tomara una decisión administrativa a raíz de una estadística de que la mayoría de los migrantes que estaban viniendo pertenecían a Venezuela, a Cuba y Haití, y aquí incluyeron a Nicaragua. Y para evitar el cúmulo de migrantes en la frontera, está otorgando un parol que no es definitivo, es un parol es como un permiso temporal por 2 años para estas 4 nacionalidades. Y muchos me preguntarán, licenciada, ¿y por qué solo estas 4 nacionalidades? Bueno, la razón por la que el gobierno tomó la decisión, primero, porque son las primeras 4 nacionalidades que más migrantes tienen apersonándose a frontera. Segundo, porque estas 4 nacionalidades, y reitero, son Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, son 4 países que se encuentran con condiciones extremas de situaciones políticas, de persecución, de temas de pandilla o de regímenes políticos, y que el gobierno posteriormente pudiera darle la oportunidad de aplicar para un asilo. Algunos radiocreyentes me pudieran preguntar, ¿y por qué no Ecuador? ¿Por qué no El Salvador? ¿Por qué no República Dominicana? Si algo debemos agradecer los países que no estamos dentro de este plan, es que porque gracias a Dios, independientemente de la situación económica de esos otros países, al menos vivimos en países con libertad de expresión, donde todavía, aunque con algunas dificultades, podemos tener oportunidades de empleo, oportunidad de quizás tener una vivienda digna, aunque con más dificultad. Pero estas 4 nacionalidades actualmente se encuentran en crisis y el gobierno las priorizó. ¿Y qué le otorgó el gobierno? Bueno, el gobierno lo que estableció fue un programa mediante el cual estas 4 nacionalidades, a partir del 6 de enero de este año 2023, podían aplicar desde su país, o sea, desde su estado, o sea, su país, podían aplicar para poder entrar a los Estados Unidos de manera legal teniendo un patrocinador. El proceso, señores, es muy simple. El gobierno está buscando que usted, en vez de pasar tanto trabajo y exponer su vida hasta llegar a frontera, pueda desde su país aplicar a este parol y poder entrar de manera legal a los Estados Unidos. Y me preguntarán, licenciada, ¿y qué necesitamos para poder aplicar? Básicamente eso es lo que hoy quiero compartirles. Este parol se encuentra dividido en 4 pasos puntuales. Lo primero es que debe saber que estos ciudadanos pueden arrastrar a sus esposos, o sea, a su cónyuge, esposa o esposo e hijos menores. Lo segundo es que debe estar fuera de los Estados Unidos. No puede estar dentro para aplicar. O sea, si usted entró por frontera y no fue, o sea, no lo identificaron al entrar, usted no puede aplicar. Usted tiene que estar fuera de los Estados Unidos y lo ideal es que no pues tome el riesgo de llegar hasta frontera para aplicar, trate de hacerlo desde su país, ¿verdad? Entonces, lo tercero es que debe cumplir con ciertos criterios de elegibilidad. Y estos criterios básicamente tienen que ver con que usted no tenga una doble nacionalidad, porque significa que pudiera entonces optar por esa otra nacionalidad para tener un mejor estilo de vida o poder salir de su país. Lo segundo es que usted tenga un pasaporte vigente para poder entrar a los Estados Unidos, que usted tenga todas las vacunas para poder entrar y debe
también pasar por una evaluación muy minuciosa que va a realizar el gobierno de los Estados Unidos mediante una aplicación para descartar pues cualquier tipo de antecedentes penales. Ahora bien, ¿qué más necesito o por dónde empiezo este proceso para poder entrar a los Estados Unidos? Antes de entrar en esos requisitos, quiero comentarle que actualmente, hoy contamos a 7 de febrero del año 2023, exactamente tenemos un mes que se inició esta nueva medida del gobierno donde va a permitir a 30,000 migrantes mensuales, divididos estos 30,000 en las 4 nacionalidades, o sea, cada mes el gobierno va a permitir a 30,000 migrantes aplicar por este parol, que solo están incluidos Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Entonces, veamos ahora cuáles van a ser esos criterios de elegibilidad que usted debe cumplir. Lo primero es que ya dijimos que va a estar fuera. Lo segundo es que usted debe de tener un patrocinador. Preguntarán, ¿y quién puede ser mi patrocinador? Pues su patrocinador, un familiar, un amigo, un conocido, cualquier persona que usted le pueda pedir que sea residente o ciudadano o que se encuentre en un estatus legal dentro de los Estados Unidos. Incluso una persona que esté legalmente nacido puede apoyar a algún familiar o amigo de estas 4 nacionalidades para ser su patrocinador o esposo. Todo el que identifica quién puede patrocinar, básicamente lo pone llenando tags, que esté legal y que su ingreso le permita cubrirlo a usted de acuerdo a la tabla que establece el gobierno de los Estados Unidos, la tabla de los niveles de pobreza. Para que tengan una idea promedio, lo ideal es que su patrocinador gane por encima de los $28,000 al año, que es un sueldo promedio, siempre no tenga otros dependientes y patrocina. Entonces, luego que usted a su patrocinador va a aplicar en línea por el formulario I-134A. Es un formulario bastante simple, no es un formulario difícil. Usted puede buscar ayuda, pero también usted puede hacerlo usted mismo o su patrocinador. El proceso inicia con el patrocinador. El patrocinador completa el formulario I-134A y luego de que él completa el formulario y se envía a UCIS, el patrocinador espera respuesta de UCIS de aprobación del formulario. Y debo decirle que he tenido casos donde el formulario lo han aprobado en 3 días. Luego de que aprueban el formulario, usted como aplicante, o sea, el beneficiario, el ciudadano de estos países, debe completar o enviar su información biográfica a UCIS, la cual se hace mediante una aplicación que se llama la aplicación CBP One. Cuando usted envía toda la información biográfica, y esta información biográfica se refiere a todos sus datos personales, todo lo que, o sea, le hacen una cantidad de preguntas de su vida, dónde ha vivido, dónde ha trabajado, dónde ha estudiado y el tema de los antecedentes penales. Entonces, ya con su aplicación CBP, es una aplicación móvil del celular, se llama CBP One. Esta aplicación le va a permitir monitorear que UCIS apruebe la segunda fase. Y esta segunda fase no es más que una autorización adelantada de viaje. Cuando UCIS le aprueba esto, ya usted va a poder inmediatamente comprar un boleto aéreo y entrar por un puerto de los Estados Unidos. Y ustedes dirán, licenciada, pero esto es tan fácil, así como usted lo dice. Créanme, sí, es muy fácil. He tenido clientes que han aplicado y que en una semana han tenido respuesta y en menos de 11 días han estado aquí. Aproximadamente nosotros en un mes hemos procesado unos 45 casos y de esos 45 tenemos 17 personas ya aquí en los Estados Unidos. Los demás aún están esperando la autorización adelantada de viaje para poder
volar porque debes entrar por un puerto legal de los Estados Unidos. Luego de esto, cuando ya llegas aquí, debes pasar por lo que se llama una, vamos a decir, una evaluación estricta con el CBP. ¿Quién es el CBP? El CBP es el oficial de inmigración que le va a recibir el aeropuerto o por frontera que usted llegue. Y este es el que considerará el permiso de permanencia de temporal y está a su discrecionalidad. O sea, que ustedes me dirán, que no es seguro después que yo venga. No. Y debo ser muy clara y muy honesta. No a todos pasan necesariamente este último punto, pero sí en más del 98% de las personas que han aplicado pasan su entrevista final con el CBP. Y por último, ya cuando el CBP le otorga este permiso de permanencia temporal, usted está de manera regular dentro de los Estados Unidos y para hacerlo de manera oficial debe aplicar para una autorización de empleo que será mediante el formulario I-765. I-765, que es la solicitud de autorización de empleo. Este formulario le va a permitir a usted obtener un permiso de trabajo que usted tendrá la autorización, por así decirlo, o sea, usted va a tener este permiso por 2 años. Y me preguntarán, licenciada, ¿y qué va a pasar después de estos 2 años? Lo ideal es que durante esos 2 años, cada uno de estos migrantes que están teniendo esta oportunidad, identifiquen cuáles son sus opciones para regularizarse, ya sea en el caso de los cubanos, al año y un día pueden aplicar por la ley de ajuste cubano. En el caso los demás pudieran aplicar al asilo político, cumpliendo con algunas de las condiciones que establece el asilo político. Algunos otros tendrán la opción de tener algún familiar que pueda iniciar un proceso de petición en su favor. Algunos podrán enamorarse en el proceso y tener su pareja e iniciar un proceso de ajuste de estatus. Es importante que durante esos 2 años usted pueda identificar cuáles son sus opciones para regularizarse de manera temporal, permanente, disculpen, ya que este permiso que le dan es temporal. Yo sé que muchos radiocreyentes nos están escuchando y quizás muchos de ellos ya están aquí mediante un proceso de parol o tienen un familiar o un amigo. Es importante que identifiquen cuáles van a ser sus opciones para regularizarse de manera temporal a partir de ahora. Debemos recordar que como católicos creyentes, si hay algo que siempre debemos tener pendiente es, número 1, hacer las cosas como Dios manda. Y cuando hablamos de hacer las cosas como Dios manda, es ir de manera correcta como establecen las leyes, en este caso del país donde nos encontramos, para aplicar de la manera correcta. Número 2, siempre apelo con cada uno de mis clientes a hacer su proceso partiendo de la verdad. Iniciar un proceso migratorio mintiendo o creando escenarios para beneficio o lo que se llama un matrimonio que no es de buena fe solo por la obtención de papeles, pudiera tornarse su peor pesadilla o incluso convertirse en inadmisible de por vida a los Estados Unidos. Yo les comentaba al inicio de este espacio hace una semana de que yo también fui migrante. Yo sé, y también por los años que tengo de experiencia, pues laborando y escuchando la historia de cada uno de mis clientes migrantes, sé que es difícil. Y sé que a veces la única opción es casarse, pero la verdad es que siempre podemos identificar otras opciones. A veces nos aferramos a lo más fácil y no nos enfocamos en identificar cuáles otras opciones pudiéramos tener para regularizarnos. Recuerden que no siempre el camino más fácil va a ser el mejor. A veces
podría decir que casi siempre para alcanzar las mejores cosas de la vida debemos implementar nuestro mejor esfuerzo, debemos sacrificar, debemos entregarnos, pero como les decía la semana pasada y hoy les reitero, debemos tener fe, debemos orar. Y qué lindo que en este espacio, yo sé que cada uno de los radiocreyentes que nos escuchan y que están aquí porque somos personas de fe, porque somos personas que creemos que hay un Dios que nos escucha. Y por eso, como pudieron ver, inicié hoy con este Salmo número 100, que es un salmo que está conmigo siempre, porque sin importar cuán difícil sea nuestra situación, debemos ser agradecidos, no cuestionar a nuestro Dios y pedirle también misericordia de nosotros y que sea Él que nos guíe y que nos ilumine y nos llene de sabiduría para siempre tomar las decisiones más correctas en todos los aspectos de nuestras vidas. Y en este caso, pues, cuando se trata de tomar decisión para un proceso migratorio, para regularizarnos de manera temporal con un proceso migratorio, que en este caso tampoco sea la excepción, que optemos por regularizarnos de la manera correcta. Yo les invito, radiocreyentes, a que ustedes, si eres tú que estás pasando por el proceso, si es un familiar, si es un amigo, que siempre le diga que saque el espacio para poder consultar, poder buscar cuáles son sus opciones, que no solamente se deje llevar por el amigo, por el vecino, por el familiar, que pueda buscar, y qué bueno que tenemos este espacio para poder educarles, para poder llevarles información. Yo voy a estar cada semana pues compartiéndoles también a través del chat de nuestro chat por Telegram. Por ejemplo, en este caso les voy a compartir el link directo de la página oficial de UCIS, donde van a poder ver desglosado todo el proceso que en el día de hoy les he compartido. Entonces, recapitulando, los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos y los haitianos tienen actualmente la opción de optar por un permiso de permanencia temporal de 2 años aquí en los Estados Unidos, y que en principio deben estar fuera de los Estados Unidos, pueden traer a su esposo o esposa e hijos menores de 21 años, deben tener un patrocinador y, ojo, muy importante, el patrocinador debe ser uno para cada aplicante, o si va a ser un solo patrocinador para todos, debe ser un patrocinador que tenga un ingreso lo suficientemente alto para cubrirlos. Pero la aplicación del formulario debe ser de manera independiente, o sea, un I-134A, el I-134A por cada aplicante. Entonces, aplicamos en principio por el formulario I-134A que inicia el patrocinador, luego completamos toda la información biográfica de esta persona de apoyo y del solicitante, luego bajamos la aplicación móvil CBP One o CBP One, donde vamos a monitorear nuestro caso. Ya luego de tener la autorización adelantada de viaje es que podemos venir a los Estados Unidos y pasar por último la entrevista final del CBP, que es la entrevista del oficial de migración cuando entramos a los Estados Unidos, que queda a total discrecionalidad de este oficial otorgar el permiso de permanencia temporal. Y por último, pues aplicar por su permiso de autorización de empleo, y que posteriormente, les decía, deben orientarse para poder identificar durante ese tiempo de 2 años, que créame es bastante tiempo, que usted tendría para encontrar sus opciones para regularizarse de manera temporal dentro de los Estados Unidos. Y mis queridos radiocreyentes, yo sé que están ahí, que me escuchan, yo en verdad espero que ustedes también puedan decirme qué informaciones ustedes quieren que les comparta cada martes al hermano pues José. Yo creo que este es el espacio que vamos a sacar ahora para escuchar o responder sus inquietudes, sus preguntas, como cada martes en este espacio que es de ustedes. Y recuerden, cada martes voy a hacer mucho énfasis. Recuerden, cada proceso migratorio que iniciamos
debemos enfocarnos en la verdad. La verdad siempre va a ser nuestro mejor aliado para obtener los resultados más positivos en cualquier proceso migratorio que iniciemos. Interesante, bendito sea el Señor, esta exposición de hoy que viene a iluminar, estoy seguro, a muchos, hermana Elisa. Y bueno, decirle a los radiocreyentes que no necesariamente tienen que preguntar algo relacionado a este tema, sino cualquier otra pregunta que tengan en otras áreas de todo lo que tiene que ver con migración, pues también la pueden enviar y compartir con nosotros en este momento en el que abrimos los micrófonos para ustedes. Incluso pueden, si quieren también enviar un audio con su pregunta, lo pueden hacer. Si quieren hacerlo a través de un texto, lo envíen al 646-535-2118 o directamente aquí en los estudios o en los clubes de radio creyentes de WhatsApp y Telegram. Pues vamos a comenzar con la primera inquietud que nos la presenta nuestra hermana María Ramírez. Dice ella, hermana Elisa, dice: buen día, hermano José, Dios le bendiga. Tengo una pregunta para la hermana. Yo entré por la frontera, tengo 2 hijos nacidos acá. La mayor va a cumplir 22 años en junio. ¿Hay alguna posibilidad que ella pueda ayudarme para legalizarme aquí? Gracias. Bueno, cuando voy a asumir, o si ese radiocreyente pues me puede responder si cuando entró por la frontera le identificaron, si entró una sola vez o si entró 2 veces. Mientras tanto voy a ir respondiendo y usted me dice, hermano José, si me respondió esa pregunta. Sí, toda persona que haya entrado, todo migrante que haya entrado por frontera, siempre y cuando no haya violado de una vez el haber entrado de manera irregular, tiene la opción de que su hijo, si es ciudadano norteamericano o ciudadana, luego de cumplir los 21 años puede pedirle, único que el proceso de adopción va a acompañar también que se llama un perdón migratorio, un waiver por presencia ilegal, o sea, por la cantidad de tiempo que ha estado, de manera irregular dentro de los Estados Unidos. Pero sí es posible, hay que validar todas las opciones, hay que ver que han estado pagando impuestos, porque todo esto ayuda a su proceso y que sea mucho más rápido. Excelente. Bueno, en la medida que vaya respondiendo nuestra hermana María, aportando otros detalles, pues lo estaremos compartiendo contigo. Elisa, mientras tanto, vamos a compartir la inquietud de nuestra hermana Bella Barros. Ella nos pregunta que cuál es el income mínimo que se requiere para una persona apoyar a una familia con 3 hijos que quiera venir a los Estados Unidos. Me imagino que se refiere a la affidavit que hay que hacer cuando se está haciendo algún proceso de migración, hermana Elisa. ¿Qué tú les respondes? Okay. En este caso aplica tanto, como usted dijo, hermano José, a la affidavit, como aplica también para el proceso que explicaba hoy del parol. Se utiliza lo que se llama la tabla de pobreza del gobierno de los Estados Unidos. Les voy a dar una noción general para que tengan una idea. Si usted, que está aplicando para 3 personas, es soltera, para que usted poder cubrir esas 3 personas, tiene que tener un ingreso aproximado de unos $35,000 al año. Pero si usted está casada y tiene hijos, primero tiene que cubrir a usted, a su esposo y a sus hijos, o tendría que juntar el ingreso de su esposo y suyo. Porque si llenan taxes juntos, tendrían que unificar los 2 ingresos, entonces obviamente pudieran cubrirlo. Pero para que tengan una idea, unos $35,000 pudiera a 4, incluyendo que está apadrinando, ¿verdad? Porque primero se cubre usted y luego cubre o patrocina a las demás personas. Excelente explicación. Gracias, ella. Y seguimos con
la participación de María, que sí aporta otro detalle más. Dice, entré irregular una sola vez. Entonces, en este caso, aplica como les dije, si usted entró irregular una sola vez, solamente estaría en presencia ilegal, ¿verdad? Y haber violentado, va a tener que aplicar 2 waivers, haber entrado de manera irregular y el tema de la presencia ilegal. Pero sí procede, es un proceso un poquito largo, pero no imposible y casi siempre con resultados muy positivos, porque si usted ha estado llenando taxes y aún no habiéndolo llenando, está el vínculo que le permite por su hijo o hija ciudadana poder obtener la residencia permanente de los Estados Unidos. Excelente, así que ánimo, hermana María, vamos a buscar esa posibilidad y estamos seguros que, como ya ha dicho nuestra hermana Elisa, va siempre contando y confiando con Dios y el poder de la oración, todo es posible para el que cree, dice la palabra. Saludamos a nuestra hermana Juana Durán, que nos comenta lo siguiente. Buenos días, bendiciones para todos. Una pregunta para la abogada. ¿Qué pasaría con un dominicano que haya entrado en estos momentos por la frontera y cuáles son los pasos a seguir? Un dominicano, usted dijo, hermano. Un dominicano, sí. En el caso de los dominicanos que han entrado por frontera, qué bueno que hacen esta pregunta porque hay mucha mala información con esto. Es importante que los dominicanos que han entrado por frontera, sea que se hayan entregado o sea que hayan entrado y hayan pasado desapercibido, casi no tienen opciones de regularización, ya que en el caso de los dominicanos no tienen o no aplican para lo que se llama el asilo político, porque nosotros los dominicanos no tenemos tema de régimen político o persecución por temas de raza o temas de ninguna de las opciones que establece el asilo. Ahora bien, si esa persona tiene un familiar o tiene un cónyuge, una pareja con la que va a pensar casarse, hacer un ajuste de estatus, que era el tema del que, ¿me escuchan? Que era el tema del que hablábamos anteriormente. Entonces sí, este caso él sí aplica la opción de regularizarse, pero igual va a tener que aplicar por un ajuste de estatus. Entonces, en ese sentido, el dominicano tiene que pensar muy bien, y a todos los radiocreyentes que tienen algún familiar, que tienen algún amigo que está pensando hacer la famosa vuelta por México, motívenlo, sensibilícenlo, oriéntenlo a que no. Siempre hay otras opciones y las mismas opciones que va a tener entrando por frontera la puede tener haciéndolo desde su país sin tener que arriesgar su vida o poner en peligro su estatus actual. Actualmente las fronteras se viven momentos de terror, mucho frío, mucha hambre, personas con más de 10 días sin poder comer, sin tener dónde dormir. Se escuchan los cuentos de muchas personas que han perdido la vida en el camino. Entonces, seamos proveedores de esta información para evitar este cúmulo de migrantes en la frontera que al final casi no tienen opciones para poder regularizarse. Muy bien, tenemos también por aquí otra pregunta. Bueno, hermano José, ¿me escucha? Disculpa, tenía aquí bloqueado el micrófono. Sí, seguimos. Pues quiero decir a los hermanos que los que quieran poner su pregunta o comentario en anónimo, que solamente tiene que encabezar su pregunta, de escribir con la palabra anónimo, y así planteamos su pregunta o su comentario sin decir su nombre. Seguimos con Isabel. Isabel nos dice: bendiciones, yo caí con migración cuando venía, pero yo tengo el TPS. Yo fui a mi país con un permiso a El Salvador. Tengo un hijo de 21 años. ¿Puedo aplicar? En este caso, si usted tiene TPS, usted está de manera regular en los Estados Unidos, aunque no permanente, como ya usted sabe. Si su hijo tiene 21 años y es ciudadano, que no está con el TPS igual que usted, pero si es ciudadano, usted ya puede iniciar su proceso de petición su hijo puede iniciar el proceso de petición en favor de usted, y en vez de usted estar con el tema del TPS, ya va a poder proceder a tener su residencia permanente de los Estados Unidos.
Excelente. Seguimos y dándole seguimiento al caso de María, ella agrega que sí tiene 20 años llenando taxes. Eso significa que ya tiene un punto a su favor, ¿no? Sí, definitivamente eso le va a ayudar muchísimo a que su proceso sea muchísimo más rápido y muchísimo más bien fundado con perdón migratorio que hay que aplicar, este waiver que hay que aplicar, o sea que ya usted estaría lista para iniciar un proceso y finalmente tener su residencia permanente de los Estados Unidos. Excelente. Seguimos y tenemos también la participación de Heidi. Dice que está muy bueno el programa y te felicita. Dios te bendiga por este hermoso programa. Amén, hermana, amén. Mis bendiciones para usted y su familia también. Asimismo, también desde República Dominicana, nuestra hermana, tenemos por aquí a nuestra hermana Ambi Mesón, también te felicita por el programa. Muchísimas gracias. La verdad es que este programa es por y para ustedes. Puesto desde el principio, desde el momento en que se me contactó en las manos de Papá Dios y de la Virgen, para que ellos sean siempre lo que pongan las palabras de sabiduría, de acuerdo a los conocimientos que he adquirido y de la experiencia, para aportarles a ustedes y que puedan obtener información de valor en esta área de migratorio y consular. Muy bien, tenemos la pregunta también de nuestra hermana María Peralta. Dice, pregunta, una persona dominicana que haya venido por México, lo agarraron preso y después pasó para acá. Ahí termina su pregunta. No sé si capta la idea que ella manifiesta. Si lo agarraron aquí y después volvió a entrar, o sea, significa que lo han agarrado 2 veces. Uh-huh. Esa persona... La ley de inmigración establece que posiblemente ya no va a tener una opción de regularizarse por ningún medio, ni por pareja, ni por hijo, ni por hermanos. Si lo agarraron fuera, o sea que no fue entrando aquí y tiene un antecedente penal, habría que validar la categoría o la razón de ese antecedente para ver si pudiera optar por algún proceso migratorio que le permitiera regularizarse. Exacto. Tenemos un anónimo que nos dice, ¿qué pasos tendría que dar para poder ayudar a un hermano que entró con visa y se quedó aquí? ¿Qué posibilidad tengo de poder ayudarlo, ya que soy ciudadana americana? Si es a un hermano, lo primero que debe hacer es iniciar el proceso de petición en favor de su hermano. Muchos de nuestros clientes nos dicen, ay, licenciada, pero que un proceso de petición de hermanos dura 12, 13 años. Sí, dura 12, 13 años, pero es uno de los procesos más completos, porque cuando usted pide a su hermana o a su hermano como ciudadano, le incluye en el mismo proceso a su cónyuge, o sea, a su esposa o esposo e hijos menores de 21 años. Y si esta persona no encuentra otra forma de regularizarse, ya usted está ganando tiempo. En que cuando pase el tiempo, porque la gente ve 14 años como que es mucho, pero los años pasan y uno a veces ni cuenta se da. Yo hace unos años pedí a mi familia, a mis hermanos, cuando yo inicié en esta área, y mis hermanos decían, ay, eso no viene ahora. Y ya mis hermanos están esperando cita, o sea, ya están listos para cita. Y todos sus niños tienen aproximadamente 4, 5, 6, 8 años, o sea, que van a llegar perfectamente a iniciar una vida totalmente regularizado sin tener que entrar en un proceso de irregularidad. O sea, que su primera opción es iniciar el proceso de petición en favor de su hermano y luego entonces identificar qué otras opciones pudiera tener, a ver si por una visa de trabajo, un contrato, ya que él está aquí. Sería bueno identificar qué otras opciones pudiera tener. Excelente. Seguimos con otro anónimo que nos dice, abogada, ¿podría hablar en otro programa sobre las peticiones de empresas a empleados? ¿Cuáles son las opciones? Claro que sí. De hecho, qué bueno que me hacen esta observación. Pienso hablar el próximo martes, en nuestro próximo encuentro, sobre la visa H2B,
que es una visa de trabajo. Actualmente es una de las visas más comunes en el caso, por ejemplo, de República Dominicana. Perdón que a veces lo ponga tanto de referencia por el hecho de que soy dominicana, pero sí trabajo con todas las nacionalidades. Y en este caso, República Dominicana desde el 2009 no estaba dentro de los países. Entonces, el martes vamos a estar viendo todos los países que pueden aplicar por una visa de trabajo H2B, qué requisitos debe tener el aplicante y qué requisitos debe de tener el empleador o empresa como tal para poder patrocinar a un empleado. Así que desde ya tienen el tema, pueden compartir, pueden dejarme preguntas desde ya para trabajar incluso el programa en base a sus inquietudes. Interesante, fíjate, esa fue mi experiencia para mi regularización aquí. Llegué con una visa de paseo y la diócesis de Brooklyn en Queens me ofreció un trabajo para poder aplicar para esta visa y un sacerdote me hizo todo el proceso, el padre Garkowski, y estoy muy agradecido, ¿verdad?, por nuestra diócesis, porque fueron muy generosos y tuvieron una atención muy especial para todo este proceso. Ya de este proceso hace, claro, 30 años, es decir, que puede ser que sea diferente ahora, que haya alguna diferencia a lo que fue mi experiencia, pero nunca tuve, diría yo, irregular aquí, porque antes de que se me venciera la visa de paseo, que ¿cómo se llama? La visa... ¿Perdón? La HB. La HB. Entonces de ahí creo que pasé a la H1, algo así, y de ahí logré inmediatamente, antes de los 2 años ya tenía la residencia, y antes de los 2 años, porque estaba casado con una ciudadana, me hice ciudadano, así que fue un proceso bastante rápido de estar simplemente como un viajante aquí, diría yo, como un peregrino, de pasar a ser ciudadano, porque hay esa posibilidad. Y qué interesante que aquí se les está explicando detalladamente a través de Elizabeth Veras. Ella está con nosotros cada martes a las 11 de la mañana, así que siempre sintonicen cuando tengan cualquier inquietud y cuando quieran seguir conociendo. Y si usted es una persona generosa y quiere ayudar a otros, como ya ha dicho Elisa, para que toda esta multitud de personas que muchas veces están varadas sin, diría yo, como en un limbo, pues superen esa situación tan difícil en este país como usted y yo quizás lo hemos superado. Así que, Elizabeth, bueno, seguimos con otras participaciones de nuestros hermanos. Tengo por aquí también la pregunta de nuestra hermana Reina García. Dice, quiero saber si se puede de hermanos a hermanos. De hermanos a hermanos, sí. De hecho, acabamos de hablar de eso. Un hermano puede pedir a otro hermano siempre y cuando sea ciudadano norteamericano. Un hermano residente no puede pedir a otro hermano, tiene que ser ciudadano. Podemos eventualmente compartir un pequeño diagrama para que sepan a quiénes pueden pedir los residentes y a quiénes pueden pedir los ciudadanos. Excelente. Muy bien, seguimos inmediatamente porque el tiempo se nos va y hay muchas inquietudes de nuestros hermanos. Nuestra hermana Isabel dice, ¿cómo puedo obtener la información de la abogada, por favor? Claro que sí, la estaremos publicando en los clubes de radio creyentes, de WhatsApp, tanto de WhatsApp como de Telegram, pero si hay alguno que no esté en estos grupos, nos avisa y lo enviamos de manera privada la información. Elisa nos ha dicho que estará dando un trato especial a los hermanos radiocreyentes de María Evangelizadora Radio. Así que cuando llamen a la oficina de Elisa, notifiquen que son radiocreyentes. No olviden, radiocreyentes, porque si usted es un simple oyente, pues no califica. Tiene que ser, ¿verdad, Elisa? Usted tiene que ser radiocreyentes, así mismo. Así que la clave para que puedan obtener la consideración es que digan que son radiocreyentes y ya nuestro equipo pues estará considerándole respecto de la información.
Excelente, así que ya saben, si eres apenas un radio escucha todavía y no te has convertido en radio creyente, pues es bien sencillo convertirse en radio creyente. Tú simplemente dices, bueno, estoy aquí no solamente para escuchar, sino para participar. Y la mayor y mejor participación y aporte a esta gran familia es tu oración por todos nosotros, en esa actitud de estar siempre unidos, orando uno por los otros, porque la oración es lo que nos mueve a seguir adelante en todo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y la fortaleza nos viene cuando estamos unidos en un mismo espíritu para adorar a un mismo Señor. Y qué bueno y qué alegría nos da tener la participación de nuestro querido Juan Ortiz desde República Dominicana, que entra precisamente en línea para hacer su comentario o pregunta. Así que, Elisa, dámele una bienvenida a tu programa, a tu espacio, a Juan Ortiz, que es productor también aquí en María Evangelizadora Radio y colaborador de muchas maneras de esta gran misión. Bueno, pues bienvenido, hermano Juan Ortiz. Elisa Veras de este lado, gracias por acompañarnos en este espacio. Qué bueno conocerte, aunque sea por esta vía. Me pongo a la orden, me siento parte de esta nueva familia. Me llena de mucha satisfacción, de mucha paz poder estar aquí aportando un poquito de lo que he aprendido a lo largo de estos años. Y nada, pues bienvenido a este espacio también que es tuyo. Gracias, muchas gracias a Joselito, gracias a todos los radiocreyentes y a usted, Elisa. Le tenía una pregunta para aprovechar su tiempo, que es tan valioso, y le felicito por tan hermoso programa que nos ayuda tanto. Con el permiso de José, nosotros somos 5, mi esposa y yo y mis 3 hijos. Nosotros somos venezolanos y estamos en República Dominicana. Por el problema que tenemos con la embajada, que el antiguo gobierno de Danilo Medina rompió las relaciones con Venezuela y nosotros se nos vencieron los pasaportes. Es decir, aquí la embajada no está trabajando bien. Entonces, ¿hay alguna opción de que nosotros podamos optar por alguna visa para ir a los Estados Unidos? Para cualquier proceso migratorio va a necesitar tener el pasaporte vigente, o por lo menos el sello, que en el caso de Venezuela le ponen una extensión. Entonces, mi recomendación es, tengo entendido que ustedes por Colombia, algunos estaban haciendo el proceso de renovación por Colombia. Entonces, como ustedes no necesitan visa para Colombia, quizás sería hacer el esfuerzo de viajar a Colombia para obtener o el sello o la renovación del pasaporte, porque ya sea para el parol o sea para la visa, van a necesitar la actualización del pasaporte. Bendito sea Dios. Gracias, licenciada, y gracias, Joselito. No le quito más tiempo. Bendiciones, muchísimas gracias, Juan, y este es su espacio, estamos a la orden. Gracias. Interesante que haya opciones, y eso es lo importante, que al descubrirla y ponerse de una vez en contacto con Elisa, que les ayude, les asesore y les siga dando seguimiento a todos esos procesos. Bueno, continuamos aquí, tenemos también la inquietud que nos comparte una hermana. Ella es Bella, vuelve es la misma pregunta, pero estaba escrita creo en otro lugar. Muy bien, gracias a nuestra hermana Bella Barros. Seguimos también por aquí, déjame ver, se me extravió otra inquietud que había sobre... ok, nos dice una persona por aquí: y yo estoy de paseo, pero me gustaría, aunque no me pienso quedar en el país, obtener mi residencia. ¿Podría hacer ese proceso y volver a mi país después que consiga la residencia y venir solamente después de paseo? Si usted no le interesa vivir, como su nombre lo dice, la residencia es para residir. Entonces, si usted va a estar viviendo, yendo y viniendo, lo ideal es que mantenga su visa de paseo. Es muy importante que las personas sepan, de hecho, estaremos dentro de los tantos programas, muchas personas que tienen la visa de paseo desconocen que al tener la visa B1, B2,
es una visa, B1 es una visa de negocio y la B2 es de turismo. Entonces hay personas que a veces quisieran tener la residencia porque quieren tener un negocio, porque quieren hacer una inversión. Y usted puede, con su visa B1, B2, hacer negocios o hacer inversiones sin necesidad de optar por una residencia. Ahora bien, si su intención es tener residencia por otros temas, lo ideal es que usted pueda validar, porque como su nombre lo dice, residencia es para residir aquí en los Estados Unidos, e incluso si usted tiene residencia, usted no está supuesto a durar más de 3 meses fuera de los Estados Unidos. Muy bien, qué pena que el tiempo se nos terminó. Por lo menos una última pregunta rapidito, aunque robemos unos segundos al momento mariano, y es la de nuestra hermana Marilyn. Nos dice lo siguiente: buenos días, José, una pregunta para la abogada. Mi hermano pidió mi otra hermana en Santo Domingo. El viaje ya va para 15 años. Y no ha salido nada. ¿Cuánto tiempo se toma el viaje de hermana? Bueno, esa pregunta es muy buena. Hablábamos hace unos minutos sobre eso. Regularmente una petición de hermano tarda entre 12 y 14 años. Si tiene 15 años, hay que validar si está todo en orden, si está actualizado, si no le pidieron algún documento y está en retraso o en proceso administrativo, porque honestamente ya debieron haber tenido cita para su visa. Si desea, lo ideal es, si tiene un asesor o abogado que le lleve el proceso, pídale que le actualice y le muestre el estatus del caso, y si no, pueden contactarnos y podemos apoyarle para actualizar la petición y ver el estatus real en el que se encuentra, porque cuando viene a ver están esperando y realmente hay que tomar acción sobre algo y no se ha hecho. Excelente. Bueno, Elisa, se nos acabó el tiempo, pero como me gusta, lo hice el programa anterior, aprovecharte que no solamente como consejera consular y de migración, sino también como consejera en sentido general, quiero unas palabras para nuestro querido Servando. Él nos dice lo siguiente: buenos días, José. Hoy, en este día, quisiera pedirles que hagan una oración al Padre. Hoy será sepultada mi suegra, mamá de Miriam y Eduardo. El Señor la llamó a su presencia el domingo y será sepultada, y que sepa Eduardo y mi esposa que siempre estaré para lo que necesiten, pero principalmente que el Señor nunca nos deja de su mano. Este es un mensaje de Servando a su cuñado y a su esposa, que perdieron a su madre, y me gustaría unas palabras tanto para él como para nuestro querido Eduardo y Miriam. Son miembros de esta gran familia de muchos años, de mucho tiempo, y han sido muy fieles y son grandes colaboradores y amamos mucho, y por eso me gustaría unas palabras tuyas para que terminemos el programa con estas palabras. Pues sí, antes que nada, pues agradecer a todos los radiocreyentes que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, de la misma manera que inicié con la triste noticia de tantas vidas que se han perdido con el sismo en Turquía, escuchar pues al hermano Servando con estas palabras tan bonitas para su esposa Miriam y para Eduardo, su cuñado, pues como bien ha dicho, el padre ha llamado a su suegra, ha llamado a esta hermana a acompañarle, y yo creo que lo más importante que cada uno de nosotros y cada uno de los radiocreyentes debemos de saber, que estamos aquí, pero en algún momento la hora de la muerte llegará. Pero como somos personas de fe, sabemos que al final esa muerte es la que nos lleva a la vida eterna, a la resurrección al lado del Padre. Y esto nos tiene que llevar, de hecho ayer en mis redes, sobre revisarnos. Hay una meditación diaria que sería interesantísima, en los motivos, revisar al final del día cómo fue nuestro día, qué podemos cambiar, qué hice mal, en qué maltraté a mi prójimo, a mi familia, a mi hermano, a mi compañero de trabajo, al vecino. ¿Por qué?
porque al final cada uno de nosotros va a responder de manera individual ante el Padre por nuestras propias acciones. Oremos juntos para que pues nuestro Padre del Cielo y nuestra Madre María interceda por el alma de esta hermana que ha llamado a su presencia, que le dé pues la fortaleza, la paz a cada uno de sus familiares, en especial a Miriam y a Eduardo, sus hijos, ¿verdad? Al hermano Servando, para que tenga la sabiduría y la fortaleza de acompañar también a su esposa, y que de igual manera pedirle a nuestro Creador que nos llene de amor, porque cuando tenemos amor somos empáticos, somos serviciales con nuestros prójimos, ¿verdad? Con nuestro prójimo, que nos llene de paz y que nos llene sobre todo de sabiduría para poder siempre hacer cada acto de acuerdo a la voluntad del Padre, cargados de amor, de buena fe y de servicio al prójimo, que al final es lo único que nos llevamos. Amén. Amén. Gracias, hermana Elisa, y te esperamos la próxima semana, si Dios quiere. Muy bien. Adiós a todos nuestros radiocreyentes y los espero el martes. Ayúdame a cambiar. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica, y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.